No suelo hablar de esto con nadie, pero últimamente siento que necesito contarlo, aunque sea una vez. Hay experiencias que se quedan atrapadas dentro de uno, como insectos bajo la piel, moviéndose constantemente, recordándote que están ahí. Esta es una de esas. Y tal vez, después de compartirla contigo esta noche, pueda finalmente dormir sin que los recuerdos me despierten cada madrugada, a la misma hora, con la misma intensidad. Durante casi 8 años trabajé como vigilante nocturno. 8 años de mi vida dedicados a la oscuridad, al silencio, a la soledad. Quizás te preguntes por qué alguien elegiría voluntariamente un trabajo así. La respuesta es simple. Necesitaba el dinero y, sinceramente, siempre he sido una persona nocturna. El mundo durante la noche siempre me ha parecido más honesto, más auténtico. De día, todos llevamos máscaras. De noche, solo quedamos nosotros y lo que realmente somos. Mi último trabajo como vigilante fue en un antiguo edificio de oficinas de 7 pisos, ubicado en el centro de la ciudad, un lugar con cierto aire señorial, construido en los años 50, con ese estilo arquitectónico sobrio y elegante que ya casi no existe. Mármol en el vestíbulo, madera oscura en los pasillos, ventanales altos y estrechos. Durante el día albergaba varias empresas, un bufete de abogados, una agencia de viajes, un consultorio de psicólogos, una editorial pequeña y algunas oficinas más que nunca llegué a conocer del todo. Mi turno comenzaba a las 11 de la noche, cuando el último empleado se marchaba, y terminaba a las 7 de la mañana, justo antes de que llegara el personal de limpieza. 8 horas completamente solo en aquel edificio de 7 plantas. 8 horas de silencio, apenas interrumpido por el zumbido ocasional de alguna máquina expendedora, el crujido natural de un edificio antiguo o el sonido distante del tráfico que iba disminuyendo conforme avanzaba la noche. La rutina era siempre la misma. Al llegar, hacía una ronda completa por todo el edificio, verificando que todas las oficinas estuvieran cerradas, todas las luces apagadas y que no quedara nadie dentro. Luego volvía a la pequeña recepción de la planta baja, donde había un escritorio con monitores que mostraban las imágenes de las cámaras de seguridad. A lo largo de la noche, debía hacer otras 3 rondas completas, una a la 1 de la madrugada, otra a las 3 y la última a las 5, antes de que empezara a amanecer. Puede sonar aburrido, y lo era la mayor parte del tiempo. Para combatir el tedio, llevaba libros, escuchaba podcasts o música con un solo auricular, dejando el otro oído libre para captar cualquier sonido inusual. A veces simplemente me quedaba observando las pantallas de las cámaras de seguridad, viendo cómo las sombras cambiaban lentamente a medida que la luna se movía en el cielo. Llevaba casi 6 meses en ese trabajo cuando comenzaron las anomalías. Pequeñas cosas al principio, tan sutiles que casi las pasé por alto. Una silla que no estaba exactamente donde la había visto durante mi ronda anterior. Una puerta que juraba haber cerrado y que encontraba ligeramente entreabierta. El sonido de pasos distantes que se detenían en cuanto me ponía en alerta. La primera vez que noté algo verdaderamente inquietante fue durante una noche particularmente fría de noviembre. Recuerdo la fecha exacta porque era el aniversario de la muerte de mi padre, 11 de noviembre. Estaba haciendo mi segunda ronda, aproximadamente a la 1:30 de la madrugada. El edificio estaba sumido en ese silencio espeso que solo existe en las profundidades de la noche, cuando incluso el ruido distante del tráfico ha desaparecido por completo. Acababa de subir al 4.º piso, donde estaba el bufete de abogados. Era el piso que menos me gustaba recorrer, con sus pasillos estrechos y largos, sus puertas de madera oscura
y esos cuadros antiguos de jueces y abogados con expresiones severas que parecían seguirte con la mirada. Me encontraba revisando la sala de reuniones principal cuando escuché el sonido. No fue un ruido fuerte, más bien lo contrario, un sonido tan suave que, en cualquier otro contexto, lo habría ignorado por completo. Pero en aquel silencio absoluto resultó inconfundible el crujido de una silla al girarse lentamente, como si alguien acabara de acomodarse en ella. Provenía de una de las oficinas al final del pasillo. Me quedé inmóvil, con la linterna apuntando hacia la dirección del sonido. Sabía que estaba solo en el edificio. Sabía que había revisado todas las oficinas apenas 2 horas antes y no había nadie. El protocolo indicaba que, ante cualquier señal de intrusión, debía llamar inmediatamente a la policía, pero algo me impulsó a investigar primero. Con pasos lentos y calculados, avancé por el pasillo, mi respiración contenida y la linterna firme en mi mano. La oficina de donde provenía el sonido pertenecía a uno de los socios principales del bufete, un hombre mayor al que había visto pocas veces, siempre con un maletín de cuero gastado y una expresión de perpetuo cansancio. La puerta estaba cerrada, pero no con llave, como pude comprobar al girar suavemente el pomo. Abrí la puerta lentamente, iluminando el interior con el haz de la linterna. La oficina estaba exactamente como debía estar, el escritorio ordenado, los archivadores cerrados, la silla giratoria de cuero frente al escritorio, vacía, pero seguía moviéndose, muy levemente, apenas perceptible, como si alguien acabara de levantarse de ella segundos antes. Entré en la habitación, sintiendo cómo el aire se volvía inexplicablemente más frío. Iluminé cada rincón, comprobé detrás del escritorio, miré bajo la mesa. Nada. Estaba completamente solo. Y sin embargo, la silla continuaba con ese leve movimiento, girando casi imperceptiblemente, hasta que finalmente se detuvo. Recordé entonces que las ventanas de esa oficina daban a un patio interior del edificio, y pensé que tal vez una corriente de aire podría haber causado el movimiento, pero las ventanas estaban cerradas, con los pestillos echados. No había manera de que el viento hubiera movido esa pesada silla de cuero. Decidí que lo más sensato era salir de allí y continuar con mi ronda. Cerré la puerta y seguí recorriendo el resto del edificio, pero no pude sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. Al volver a la recepción, revisé meticulosamente las grabaciones de las cámaras de seguridad. En la pantalla correspondiente a la oficina del 4.º piso, no se veía nada fuera de lo normal. La silla se movía, sí, pero no había nadie a la vista. Quise atribuirlo a un fenómeno natural, quizás el sistema de calefacción activándose automáticamente y creando una corriente de aire imperceptible. Esa noche, al terminar mi turno, no comenté nada con mi relevo. ¿Qué iba a decirle? ¿Que una silla se había movido sola? Sonaría ridículo, y lo último que quería era ganarme una reputación de asustadizo en mi trabajo. Durante la semana siguiente, nada inusual ocurrió. El edificio se mantuvo en su silencio normal. Las rondas transcurrieron sin incidentes, y comencé a convencerme de que lo de la silla había sido producto de mi imaginación o algún fenómeno físico perfectamente explicable. Pero entonces llegó esa noche, 18 de noviembre, una semana después del primer incidente. Era una de esas noches en que el silencio del edificio parecía aún más profundo. Afuera llovía, una lluvia fina y constante que creaba un telón sonoro de fondo. Acababa de terminar mi primera ronda y estaba de vuelta en la recepción, intentando concentrarme en el libro que había llevado, cuando noté un cambio en una de las pantallas de seguridad. La cámara mostraba el pasillo del 5.º piso, donde estaba ubicada la editorial.
No era un movimiento lo que había llamado mi atención, sino una ausencia. Una de las luces del pasillo, que siempre permanecía encendida por seguridad, estaba apagada. Un fallo eléctrico, pensé inmediatamente. No sería la primera vez que las luces antiguas del edificio decidían dejar de funcionar en medio de la noche. Me levanté para ir a revisar. No era estrictamente necesario. Podría haber esperado hasta mi próxima ronda programada, pero me sentía inquieto esa noche. Necesitaba moverme, hacer algo. El ascensor nunca me había gustado. Era uno de esos modelos antiguos, con puertas de rejilla metálica que debías cerrar manualmente. Hacía un ruido particular al subir, un zumbido grave que siempre me ponía los nervios de punta. Pero esa noche decidí usarlo. No quería subir 5 pisos por las escaleras. A medida que el ascensor ascendía, noté que el aire dentro de la cabina se volvía cada vez más frío. Para cuando llegué al 5.º piso, podía ver mi aliento condensándose frente a mí. Era noviembre, sí, pero el edificio tenía calefacción central que funcionaba incluso durante la noche. No tenía sentido que hiciera tanto frío. Las puertas del ascensor se abrieron con un chirrido metálico que pareció amplificarse en el silencio del edificio. El pasillo estaba parcialmente a oscuras, con la luz del fondo efectivamente apagada, tal como había visto en la cámara. Pero había algo más, algo que la cámara no había captado. Un olor sutil pero inconfundible a papel viejo y humedad, como si alguien hubiera abierto un libro que llevaba décadas guardado en un sótano. Avancé por el pasillo, iluminando el camino con mi linterna. A ambos lados se alineaban las oficinas de la editorial, con sus nombres y cargos en pequeñas placas doradas. Editor en jefe, departamento de manuscritos, corrección, diseño. Todas las puertas estaban cerradas como debían estar. Llegué hasta el final del pasillo, donde estaba la luz fundida. Era una simple bombilla, nada complicado de reemplazar, pero no era mi trabajo hacerlo. Lo reportaría a mantenimiento por la mañana. Fue al darme la vuelta para regresar al ascensor cuando lo vi, o mejor dicho, cuando lo percibí. No fue una visión clara, sino más bien una sombra en el límite de mi visión periférica. Algo o alguien que parecía haberse movido rápidamente de una puerta a otra. Me quedé paralizado, con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentir su pulsación en mis oídos. «Hola», dije, y mi voz sonó extraña en aquel silencio, como si no me perteneciera. «Soy el guardia de seguridad. ¿Hay alguien ahí?» Ninguna respuesta, solo ese silencio denso, casi palpable. Dirigí mi linterna hacia donde creía haber visto el movimiento. La puerta del departamento de manuscritos estaba cerrada, pero algo no parecía correcto. Me acerqué lentamente y confirmé lo que había intuido. La puerta no estaba completamente cerrada. Había una rendija, apenas perceptible, entre la puerta y el marco. Según el protocolo, debería haber llamado a la policía inmediatamente, pero en lugar de eso, me encontré abriendo aquella puerta, empujándola lentamente mientras el haz de mi linterna penetraba en la oscuridad de la oficina. El departamento de manuscritos era básicamente una gran habitación llena de estanterías con carpetas, documentos y, por supuesto, manuscritos. Había varios escritorios dispuestos en el centro, ordenadores apagados, tazas de café vacías, todo normal, todo en su lugar, y sin embargo, allí estaba otra vez, ese movimiento en el borde de mi visión, esta vez a mi derecha, entre 2 estanterías. Giré bruscamente, iluminando el espacio con mi linterna. Nada, solo libros, carpetas, el habitual polvo flotando en el aire. «Sé que hay alguien aquí», dije, intentando que mi voz sonara firme y autoritaria.
Muéstrese ahora y no llamaré a la policía. Y entonces lo escuché, un susurro, tan bajo que casi podría haberlo confundido con el sonido de las páginas de un libro moviéndose. Pero no era eso. Era una voz, o algo parecido a una voz, que pronunciaba palabras que no pude entender. El frío se hizo más intenso, casi doloroso. Mi respiración formaba pequeñas nubes frente a mí. La luz de mi linterna comenzó a parpadear, debilitándose, y de repente, como si alguien hubiera encendido un interruptor, la luz del pasillo que estaba fundida se encendió, iluminando parcialmente la oficina a través de la puerta abierta. En ese instante, por una fracción de segundo, vi una figura entre las estanterías. No era una persona, al menos no en el sentido convencional. Era más como una silueta, una concentración de oscuridad vagamente humanoide, con unos ojos que no puedo describir. Retrocedí instintivamente, chocando contra uno de los escritorios. El ruido pareció romper el hechizo. La figura desapareció, la luz de mi linterna se estabilizó y el frío intenso comenzó a disiparse gradualmente. No recuerdo con claridad cómo regresé a la recepción. Sé que bajé por las escaleras, negándome a usar el ascensor, y que mis piernas temblaban tanto que casi me caigo un par de veces. Cuando finalmente llegué a la planta baja, me derrumbé en la silla frente a los monitores, respirando con dificultad, intentando procesar lo que acababa de experimentar. En la pantalla que mostraba el 5.º piso, todo parecía normal. La luz del pasillo funcionaba perfectamente. La puerta del departamento de manuscritos estaba cerrada. No había nada fuera de lo ordinario. Pasé el resto de la noche en un estado de alerta máxima, revisando constantemente los monitores, sobresaltándome ante el más mínimo ruido. No hice las rondas programadas. No podía obligarme a recorrer de nuevo el edificio. Cuando mi relevo llegó a las 7, me encontró pálido y tembloroso. Le dije que creía estar incubando algún virus, que me sentía mal y que por eso no había hecho todas las rondas. Me miró con escepticismo, pero no hizo preguntas. Esa mañana, en lugar de ir directamente a casa como solía hacer, me dirigí a una cafetería cercana. Necesitaba estar rodeado de gente, de ruido, de normalidad. Necesitaba convencerme de que lo que había experimentado tenía una explicación racional, y así empecé a investigar. Primero, sobre el edificio mismo. Descubrí que había sido construido en 1952, sobre los cimientos de lo que anteriormente había sido una biblioteca privada perteneciente a un coleccionista de libros raros y antiguos. La biblioteca se había incendiado en 1948 y el coleccionista, un hombre llamado Arthur Blackwood, había muerto intentando salvar sus preciadas posesiones. Este dato podría haber quedado como una curiosidad histórica, de no ser por lo que descubrí después. La editorial que ocupaba el 5.º piso del edificio, donde yo había visto o creído ver aquella figura, se especializaba en la reedición de obras clásicas y libros antiguos de coleccionista, y entre sus proyectos recientes, según pude averiguar a través de su página web, estaba la catalogación y publicación parcial de la colección Blackwood, cuyos restos habían sido adquiridos recientemente por un benefactor anónimo. La coincidencia era demasiado perfecta para ignorarla, pero aún así, me resistía a aceptar la explicación sobrenatural. Debía haber algún factor que no estaba considerando, alguna explicación lógica para lo que había experimentado. Con esa mentalidad, regresé a mi trabajo la noche siguiente. Me dije a mí mismo que había dejado que mi imaginación se desbocara, influenciada tal vez por el cansancio o por la atmósfera naturalmente inquietante de un edificio vacío
Durante la madrugada estaba determinado a mantener la cabeza fría y cumplir con mis rondas normalmente. Las primeras horas transcurrieron sin incidentes. El edificio se mantenía en su silencio habitual. Las cámaras no mostraban nada fuera de lo común. Hice mi primera ronda sin problemas, intentando no pensar en lo ocurrido la noche anterior, concentrándome en los detalles técnicos de mi trabajo, verificar puertas, revisar sistemas de alarma, comprobar que las luces de emergencia funcionaran correctamente. Fue durante mi segunda ronda, poco después de la 1 de la madrugada, cuando comenzó a manifestarse nuevamente. Esta vez no fue una silla moviéndose o una luz fundida. Fue algo mucho más directo, mucho más difícil de ignorar o racionalizar. Estaba en el tercer piso, donde se encontraba el consultorio de psicólogos. Era un espacio tranquilo, con paredes pintadas en tonos suaves y mobiliario confortable. En cierto modo, era el piso que menos me inquietaba durante mis rondas, quizás por su ambiente deliberadamente diseñado para transmitir calma. Me encontraba revisando la sala de espera cuando escuché el sonido. Pasos, claros, definidos, inconfundibles. Pasos que venían del pasillo que conducía a los consultorios individuales. Pasos que se acercaban. Me quedé inmóvil, con la linterna apuntando hacia la entrada del pasillo. Los pasos continuaron, lentos, medidos, acercándose inexorablemente, y entonces se detuvieron justo antes de llegar a donde yo podría ver a quién los producía. ¿Quién está ahí?, Zrenia pregunté, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba, considerando cómo latía mi corazón. Silencio, un silencio absoluto que duró varios segundos, y luego la respuesta, no con palabras, sino con un sonido, el crujido familiar de una puerta abriéndose lentamente. La puerta del consultorio principal, visible desde donde yo estaba, comenzó a abrirse por sí sola, no de golpe, no violentamente, sino con una lentitud deliberada, como si alguien invisible estuviera sosteniéndola y abriéndola con cuidado para no hacer ruido. En ese momento, toda mi determinación de mantener la calma se evaporó. Di media vuelta y salí de la sala de espera, dirigiéndome rápidamente hacia las escaleras. No corría, pero caminaba tan rápido como podía sin hacer ruido. Necesitaba volver a la relativa seguridad de la recepción, rodeado de monitores y con acceso directo al exterior. Mientras bajaba las escaleras, escuché algo que me heló la sangre. Pasos nuevamente, pero esta vez en las escaleras, detrás de mí. Alguien o algo me estaba siguiendo. Aceleré el paso, casi corriendo ya, bajando los escalones de 2 en 2. Los pasos detrás de mí también aceleraron, manteniéndose a la misma distancia. Cuando llegué al primer piso, solo me quedaba un tramo de escaleras para llegar a la planta baja. Fue entonces cuando sentí un aire frío en la nuca, como si alguien respirara directamente sobre mi piel. No miré atrás. No podía obligarme a hacerlo. En lugar de eso, corrí los últimos escalones y atravesé el vestíbulo hasta llegar a la recepción. Cerré la puerta detrás de mí y me dejé caer en la silla, respirando con dificultad, el corazón martilleando en mi pecho. En los monitores todo parecía normal. Las escaleras estaban vacías. El consultorio del tercer piso tenía su puerta cerrada. No había señales de perturbación en ninguna parte del edificio. Pasé el resto de la noche en la recepción, negándome a hacer más rondas. Cuando mi relevo llegó, le dije que me había sentido mal nuevamente y que por eso no había completado todas las rondas. Esta vez su mirada de escepticismo fue acompañada por un comentario sobre informar a la supervisión si mi enfermedad continuaba. Sabía que no podía seguir así, o encontraba una explicación para lo que estaba ocurriendo.
o tendría que renunciar al trabajo. Y necesitaba ese empleo. No era fácil encontrar otro con horarios que se adaptaran a mis circunstancias, así que decidí investigar más a fondo. Si había alguna explicación racional para lo que estaba experimentando, la encontraría, y si no la había, bueno, al menos sabría a qué me estaba enfrentando. Durante los siguientes días, dediqué mis horas libres a indagar todo lo que pude sobre el edificio, su historia, y especialmente sobre Arthur Blackwood, el coleccionista que había muerto en el incendio de su biblioteca. La información era escasa, pero significativa. Blackwood no era un simple coleccionista. Según algunos artículos antiguos de periódicos locales, se había especializado en textos esotéricos y ocultistas. Su colección incluía grimoires medievales, tratados alquímicos, manuscritos cabalísticos y otros textos considerados heterodoxos o prohibidos en su época. Había rumores de que realizaba experimentos o rituales basados en estos textos, aunque nada de esto llegó a probarse. El incendio que destruyó su biblioteca y acabó con su vida no había sido accidental, como sugerían los informes oficiales. Algunos testimonios de vecinos, recogidos en un blog dedicado a historias locales, hablaban de extrañas luces y sonidos provenientes del edificio esa noche, antes de que estallaran las llamas. Un testigo incluso afirmó haber visto a Blackwood en una ventana durante el incendio, pero no intentando escapar, sino realizando algún tipo de ritual. Y lo más inquietante, según otro testimonio, los bomberos que entraron en el edificio encontraron el cuerpo de Blackwood en el centro de un círculo dibujado con tiza en el suelo, rodeado de velas derretidas y con un libro abierto entre sus manos carbonizadas. Un libro que, según el testigo, seguía intacto a pesar del fuego que había consumido todo lo demás. Todo esto podría haberse descartado como rumores o exageraciones, de no ser por un detalle final que encontré. Un artículo reciente en una revista especializada en literatura antigua mencionaba que la editorial del quinto piso había adquirido un lote de manuscritos parcialmente dañados por fuego, pertenecientes a la colección Blackwood. Entre ellos, se destacaba un ejemplar único que habría sobrevivido milagrosamente al incendio. El libro de los umbrales, un texto ocultista del siglo XVII que supuestamente contenía rituales para comunicarse con entidades de otros planos de existencia. El artículo mencionaba que el manuscrito estaba siendo restaurado y estudiado en las instalaciones de la editorial, con vistas a publicar una edición crítica limitada, y la fecha prevista para completar la restauración era, precisamente, la semana en que habían comenzado mis experiencias extrañas. La conexión parecía clara ahora. De alguna manera, el trabajo de restauración del libro había despertado o liberado algo que estaba manifestándose en el edificio durante las noches cuando me encontraba solo. Con esta información, tomé una decisión que probablemente parecerá insensata para cualquiera que no haya experimentado lo que yo estaba viviendo. En lugar de renunciar a mi trabajo, decidí confrontar directamente lo que fuera que estuviera manifestándose en el edificio. Necesitaba entender, necesitaba respuestas, y la única forma de obtenerlas era enfrentándome a ello. La noche siguiente, llegué a mi turno con un plan. Haría mis rondas normalmente, pero estaría atento a cualquier señal de actividad paranormal, y si ocurría algo, no huiría. Me quedaría, observaría, intentaría comunicarme si era posible. Las primeras horas fueron normales. La primera ronda transcurrió sin incidentes. Regresé a la recepción y esperé, observando los monitores, preparado para cualquier cosa. Fue durante la segunda ronda, alrededor de la 1:30 de la madrugada, cuando sentí el cambio.
Estaba en el quinto piso, específicamente en el área de la editorial, comprobando que todo estuviera en orden. El aire se volvió repentinamente más frío y sentí esa familiar sensación de estar siendo observado. Me detuve en medio del pasillo y dije en voz alta: sé que estás aquí, sé que eres Arthur Blackwood, o lo que queda de él, sé lo del libro. ¿Qué quieres? El silencio que siguió fue diferente a cualquier silencio que hubiera experimentado antes. Era como si el aire mismo estuviera cargado de una tensión palpable, esperando, escuchando. Y entonces lo sentí, una presencia detrás de mí. No necesité darme la vuelta para saber que ya no estaba solo en aquel pasillo. Arthur Blackwood, dije nuevamente sin girarme. Si quieres comunicarte, hazlo ahora. Estoy escuchando. La temperatura descendió aún más. Mi respiración formaba nubes densas frente a mí. Y entonces escuché la voz, no con mis oídos, sino directamente en mi mente. Una voz antigua, cansada, pero con un timbre de urgencia innegable. El libro, dijo la voz. Deben detenerlo. No entienden lo que están haciendo. Me obligué a darme la vuelta lentamente. Allí estaba, a unos metros de distancia, la misma figura oscura que había vislumbrado antes, pero ahora más definida, más presente. Tenía forma humana, aunque sus bordes parecían difuminarse con la oscuridad circundante. Y sus ojos eran lo único verdaderamente visible, brillando con una luz fría que parecía provenir de algún lugar más allá de nuestro mundo. ¿Qué quieres decir? Component Placement, pregunté, sorprendido de que mi voz sonara tan firme. ¿Qué hay con el libro? No es un libro para ser leído, respondió la voz en mi mente. Es un portal, una puerta. Yo intenté cerrarlo con el fuego, pero no fue suficiente. Ahora lo están abriendo nuevamente, página por página, palabra por palabra, y cuando esté completamente restaurado, lo que hay al otro lado podrá pasar. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. ¿Qué hay al otro lado? Srenia, pregunté. La figura pareció estremecerse. Algo antiguo, algo hambriento, algo que ha estado esperando durante siglos por una oportunidad como esta. No puedo detenerlo solo. Estoy atrapado entre mundos, atado al libro, pero tú puedes actuar en el mundo físico. ¿Qué quieres que haga? Srenia, pregunté, parte de mí sin poder creer que estuviera teniendo esta conversación. El libro debe ser destruido, completamente, no restaurado, destruido, antes de que sea demasiado tarde. Y entonces, tan súbitamente como había aparecido, la figura se desvaneció. El frío comenzó a disiparse y me encontré solo nuevamente en el pasillo, con solo el sonido de mi respiración agitada rompiendo el silencio. Regresé a la recepción en un estado de trance, intentando procesar lo que acababa de ocurrir. No era una presencia malévola la que se manifestaba en el edificio. Era Blackwood, o lo que quedaba de él, intentando advertir sobre un peligro mucho mayor. Durante el resto de la noche, reflexioné sobre mis opciones. Podía ignorar todo esto, convencerme de que había sido una alucinación provocada por el estrés y el cansancio. Podía renunciar a mi trabajo y dejar que otros lidiaran con lo que fuera que estuviera ocurriendo. O podía actuar, intentar encontrar y destruir el libro antes de que la editorial completara su restauración. La decisión no fue fácil, pero finalmente me decanté por la última opción. No podía simplemente ignorar lo que había experimentado, ni podía vivir con la idea de que mi inacción pudiera resultar en algo terrible. La noche siguiente, llegué a mi turno con un plan. Sabía que el manuscrito debía estar en algún lugar del quinto piso, probablemente en el departamento de manuscritos, donde había tenido mi primera experiencia extraña. Durante mi ronda regular, inspeccionaría detenidamente esa área,
buscando cualquier indicio del libro. Mi primera ronda transcurrió sin incidentes. El edificio estaba en silencio y no percibí ninguna presencia sobrenatural. Cuando llegó el momento de mi segunda ronda, alrededor de la 1 de la madrugada, me dirigí directamente al 5.º piso, al departamento de manuscritos. La puerta estaba cerrada con llave, como era de esperarse. Como vigilante, tenía un juego de llaves maestras que me permitían acceder a todas las áreas del edificio en caso de emergencia. Nunca antes había tenido que usarlas para entrar en una oficina cerrada, fuera de una situación de emergencia, y sabía que lo que estaba a punto de hacer podría costarme el trabajo si alguien se enteraba. Pero en mi mente, esto clasificaba como una emergencia, aunque fuera una que nadie más comprendería. Abrí la puerta y entré en el departamento de manuscritos. La habitación estaba a oscuras, iluminada únicamente por la luz de emergencia y el haz de mi linterna. Me dirigí hacia la parte trasera, donde sabía que tenían un pequeño laboratorio de restauración. La puerta de esta sala también estaba cerrada, pero cedió ante mi llave maestra. El laboratorio era un espacio relativamente pequeño, equipado con mesas especiales, lámparas de precisión, microscopios y diversos instrumentos que supuse serían para la delicada tarea de restaurar documentos antiguos. Y allí, en el centro de la mesa principal, dentro de una caja de cristal herméticamente sellada, estaba el libro. Incluso a simple vista, había algo perturbador en aquel objeto. Era un tomo de tamaño mediano, encuadernado en lo que parecía cuero muy antiguo, de un color oscuro indefinible bajo la luz de mi linterna. Sus bordes estaban chamuscados, evidencia del incendio del que había sobrevivido, pero el resto parecía estar en sorprendentemente buen estado. La portada tenía un título grabado en un idioma que no reconocí, con símbolos que me resultaron vagamente familiares y a la vez completamente ajenos. Me acerqué a la caja, considerando mis opciones. Estaba cerrada con un sistema de seguridad electrónico que no podría abrir sin la clave. Romper el cristal no solo activaría probablemente alguna alarma, sino que sería demasiado ruidoso. Necesitaba encontrar otra forma de acceder al libro. Mientras examinaba la habitación en busca de alguna solución, sentí nuevamente aquel frío característico. La presencia de Blackwood estaba de vuelta. Me giré lentamente y allí estaba, más definido que nunca. Podía distinguir rasgos en su rostro espectral, facciones angulosas, una barba puntiaguda, ojos hundidos que brillaban con esa luz fría e inhumana. «Has venido por el libro», dijo la voz en mi mente. No era una pregunta. «Sí», respondí en voz baja, «pero no puedo abrirlo. Está en una caja sellada». «No necesitas abrirla», dijo la voz. «Yo puedo ayudarte con eso. Pero primero, debes entender lo que estás enfrentando. Lo que hay en ese libro no es conocimiento. Es una entidad, un ser antiguo que fue atrapado entre sus páginas hace siglos. Cada palabra transcrita en el proceso de restauración lo libera un poco más. Si el libro es completamente restaurado, nada podrá evitar que cruce a nuestro mundo». «¿Qué clase de entidad?», Srenia pregunté. La figura de Blackwood pareció estremecerse. «No tiene nombre en ningún lenguaje humano. Los que lo invocaron lo llamaban el que habita entre páginas. Se alimenta de mentes, de pensamientos, de almas. Yo intenté destruirlo con fuego, sacrificando mi propia vida en el proceso. Pero el ritual no se completó. El libro sobrevivió, y con él la entidad. Y ahora, yo estoy atrapado aquí, vinculado al libro por mi fracaso. ¿Cómo puedo destruirlo?», Srenia pregunté. «El fuego no es suficiente», respondió. «Ya lo intenté. Debe ser disuelto en un compuesto específico.
y luego sus cenizas esparcidas en agua corriente. En este laboratorio tienen los químicos necesarios. Puedo mostrarte cuáles usar. La figura de Blackwood se movió hacia uno de los armarios del laboratorio, señalando con un gesto. Siguiendo su indicación, abrí el armario y encontré varios frascos etiquetados con nombres químicos que apenas podía pronunciar. Bajo la guía de Blackwood, seleccioné 3 frascos diferentes y los coloqué cerca de la caja que contenía el libro. Entonces, la figura espectral se acercó a la caja de cristal, colocando sus manos etéreas sobre la superficie. El aire alrededor comenzó a vibrar y la temperatura descendió aún más. Pequeños cristales de hielo empezaron a formarse en la superficie del vidrio. El frío extremo debilitará el cristal, explicó la voz en mi mente. Cuando se agriete, deberás actuar rápidamente. Mezcla los químicos exactamente como te indiqué y vierte la solución directamente sobre el libro. No lo toques con tus manos desnudas bajo ninguna circunstancia. Observé, fascinado y aterrado a la vez, cómo el cristal comenzaba a agrietarse bajo el efecto del frío sobrenatural. Pequeñas fisuras aparecieron primero, extendiéndose gradualmente como una telaraña. Preparé la mezcla química según las instrucciones de Blackwood, manteniendo la respiración para no inhalar los vapores. Cuando el cristal finalmente cedió, rompiéndose en fragmentos con un sonido agudo que resonó en el silencio del laboratorio, alcancé rápidamente el libro con unas pinzas que encontré en una mesa cercana. Lo coloqué en una bandeja metálica y, sin dudarlo, vertí la solución química sobre él. La reacción fue inmediata y violenta. El libro comenzó a humear, emitiendo un olor acre que me hizo retroceder instintivamente. Las páginas se deshacían, disolviéndose en la solución que ahora burbujea como si estuviera hirviendo, aunque no emitía calor sino un frío intenso. Y entonces lo escuché, un grito. No provenía de ningún lugar físico en la habitación, sino de todas partes y de ninguna a la vez. Era un sonido que trascendía lo audible, resonando directamente en mi cabeza, un aullido de rabia y dolor que me hizo caer de rodillas, cubriéndome los oídos en un gesto inútil. La figura de Blackwood también parecía estar sufriendo. Su forma etérea se contorsionaba, como si estuviera siendo desgarrada por fuerzas invisibles. Completa el ritual, swingó la voz en mi mente. El agua necesita ser dispersado en agua corriente. Con un esfuerzo supremo, logré ponerme de pie. Tomé la bandeja con los restos disueltos del libro, que ahora parecían una masa negra y viscosa, y me dirigí tambaleante hacia el pequeño fregadero del laboratorio. Vertí la sustancia bajo el chorro de agua, observando cómo se diluía y desaparecía por el desagüe. El grito sobrenatural alcanzó un crescendo insoportable y luego cesó abruptamente. El silencio que siguió fue tan profundo que por un momento pensé que había quedado sordo. La temperatura de la habitación comenzó a normalizarse gradualmente. Me volví hacia donde había estado la figura de Blackwood, pero ya no estaba allí. En su lugar, vi una especie de resplandor tenue que se desvanecía lentamente, y en mi mente escuché sus últimas palabras. Gracias. Estamos libres ahora, ambos. Y así, en la soledad de aquel laboratorio, en medio de la noche, había participado en algo que desafiaba toda lógica y razón. Había destruido un artefacto antiguo y posiblemente salvado al mundo de una amenaza que nadie más conocería jamás. El resto de la noche lo pasé limpiando meticulosamente el laboratorio, eliminando cualquier evidencia de mi presencia y de lo que había hecho. Recoloqué los frascos químicos en sus lugares exactos, limpié cada superficie y me aseguré de que nada pareciera fuera de lugar. La caja de cristal rota
Era el único problema que no podía resolver. Decidí dejar que pareciera un accidente, tal vez una fluctuación en la temperatura del sistema de clima controlado que había causado que el vidrio se agrietara. Cuando terminé mi turno esa madrugada, entregué el relevo como si nada hubiera ocurrido. Mi relevo mencionó que me veía cansado y yo murmuré algo sobre no haber dormido bien, una semiverdad que ocultaba una experiencia que cambiaría mi vida para siempre. En los días siguientes esperé con ansiedad alguna reacción, alguna investigación sobre lo ocurrido en el laboratorio, pero curiosamente nunca se mencionó nada, ni una palabra sobre una caja de seguridad rota, ni sobre un manuscrito antiguo desaparecido. Era como si el libro nunca hubiera existido, como si todo el proyecto de restauración hubiera sido borrado de la memoria colectiva de la editorial. A veces me pregunto si realmente ocurrió todo como lo recuerdo, o si alguna parte fue una alucinación provocada por las largas noches en soledad, por el ambiente opresivo del edificio antiguo, por mi propia mente cansada, buscando emociones en la monotonía. Pero entonces recuerdo la intensidad del frío sobrenatural, el sonido de aquel grito inhumano, la sensación inconfundible de haber estado en presencia de algo que trascendía nuestra realidad. Y por las noches, en los momentos previos al sueño, a veces creo sentir una presencia familiar, no amenazante, no aterradora, sino más bien como una presencia protectora, como si Blackwood, liberado de su vínculo con el libro maldito, aún velara por mí de alguna forma. Continué trabajando como vigilante nocturno en ese edificio durante 6 meses más, sin experimentar ningún otro fenómeno paranormal. Eventualmente, encontré un trabajo mejor y dejé atrás aquellas noches de soledad y silencio. Pero la experiencia me cambió para siempre. Me enseñó que hay más cosas en nuestro mundo de las que podemos ver o entender, que hay historias que permanecen ocultas en las sombras, esperando a ser descubiertas, o mejor dejadas en paz. No he compartido esta historia con nadie hasta ahora. ¿Quién me hubiera creído? Pero sentía la necesidad de contarla al menos una vez, de sacarla de mi interior, donde ha estado viviendo como uno de esos insectos bajo la piel que mencioné al principio. Y tú has sido paciente al escucharme hasta el final. Gracias por haberme escuchado. A veces contar estas cosas ayuda a dormir mejor, aunque no siempre. Si esta historia te acompañó esta noche, te invito a suscribirte para más relatos como este. Buenas noches, y si escuchas pasos en la oscuridad, cuando todos deberían estar durmiendo, quizás sea mejor no mirar.